Capítulo 22. Historia de los invitados a una boda. Jesús comenzó a hablarle a la gente una vez más por medio de historias. Les dijo: el reino de Dios es como un rey que ofreció una boda para su hijo. El rey envió a sus siervos para que les dijeran a los invitados que vinieran, pero los invitados no querían ir. Envió otra vez a otros siervos y les dijo: díganles a los invitados que todo está listo, que se mataron las reses y los animales engordados. Todo está preparado, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a trabajar en su tierra, otro se fue a sus negocios y otros ataron a los siervos del rey, los torturaron y los mataron. El rey se enfureció, envió a sus soldados y ellos mataron a los asesinos y quemaron su ciudad. Entonces el rey les dijo a sus siervos: la boda está lista, pero los que se invitaron no lo merecían. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a todo el que se encuentren para que venga. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar sin importar que fueran buenos o malos, y el salón se llenó de invitados. Cuando el rey vino a verlos, vio a un hombre que no estaba vestido con ropa como para ir a una boda. El rey le dijo: amigo, ¿cómo hiciste para entrar aquí sin estar vestido con ropa adecuada para una boda? Pero el hombre se quedó callado. Entonces el rey les dijo a sus siervos: átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad. Ahí es donde la gente llorará y crujirá los dientes de dolor, porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos. El pago de impuestos. Luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No tienes miedo de lo que los demás piensen de ti, porque para ti todos son iguales. Por eso dinos, ¿qué piensas tú? ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y se alejaron. Pregunta sobre la resurrección. Ese día, unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo que si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos que vivían entre nosotros. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda. Lo mismo pasó con el segundo, el tercero y con todos los 7 hermanos. Después, la mujer también murió. Puesto que todos los hermanos se habían casado con ella, el día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Cuando la gente resucite, no se casará, sino que serán como los ángeles del cielo. Además, con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír la gente esto, quedó admirada de su enseñanza. El mandamiento más importante. Cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callados a los saduceos, se reunieron. Uno de ellos, que era experto en la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos mandamientos. ¿De quién es hijo el Cristo? Estando todavía ahí, los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: de David. Jesús les preguntó: entonces,
¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llamaba Señor? Porque David dijo, el Señor Dios le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Cristo Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Pero nadie pudo contestarle y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Capítulo 23. Jesús critica a los líderes religiosos. Después, Jesús le dijo a la gente y a sus seguidores, los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés, así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las Escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestro. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un Padre que está en el cielo. Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado y el que se humille será hecho importante. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor del infierno que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos, ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento, pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurando por él y por todo lo que hay adentro. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la 10% de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino. Pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ¿por qué edifican los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos? Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en el asesinato de los profetas. Por lo tanto, están reconociendo que ustedes son descendientes de los que mataron a los profetas. Entonces, sigan y terminen lo que sus padres empezaron. Serpientes, partida de víboras, ¿cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? Por eso les digo esto, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a unos de ellos y a otros los colgarán en la cruz para matarlos. A otros los golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo.
Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel, quien hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berquías. A Zacarías, ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Jesús advierte al pueblo de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía, y les digo, no me verán más sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24. Jesús anuncia la destrucción del templo. Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Señales antes del fin. Luego, Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, «Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?» Jesús les contestó, «Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Pelearán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo esto será el comienzo de mucho sufrimiento. En ese tiempo los entregarán para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. En esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lee esto, que lo entienda. Entonces, los que estén en Judea, que huyan inmediatamente hacia las montañas. El que esté en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas. El que esté trabajando en el campo, que no regrese por su ropa. Pobres de las mujeres embarazadas y también de los que tengan bebé en esos días. Oren para que no les toque huir en invierno ni en un día de descanso. Esos días serán terribles. Tiempos difíciles como no los ha habido desde el principio del mundo, ni los habrá jamás. Si Dios nos hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría. Pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no le crean, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. Por eso si ellos les dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan. No les crean si les dicen, miren, Él está escondido adentro, en un cuarto. Porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de esos días terribles, el sol se oscurecerá, la luna no iluminará más, las estrellas caerán, y los cuerpos celestes temblarán. En esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los 4 puntos cardinales de un extremo a otro del cielo. Aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelvan tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el tiempo está cerca a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación.
El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Solo Dios sabe cuándo será el momento. Nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos días, antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. En esos días, 2 hombres estarán trabajando en un terreno. Uno de ellos será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo. Una de ellas será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, ustedes manténganse alerta porque no saben qué día va a venir su Señor. Y recuerden esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso, tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Los siervos reciben lo que merecen. ¿Quién es pues el siervo responsable y digno de confianza? El señor de la casa le encarga a un siervo la responsabilidad de dar de comer a los demás a su debido tiempo. ¿Cuál es el siervo en quien confía el dueño para hacer ese trabajo? Qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Digo la verdad, el patrón lo pondrá a cargo de todas sus cosas. Por otra parte, supongan que ese siervo es malo y se dice a sí mismo: mi señor se va a demorar. Comienza a pegarles a los demás siervos y a comer y a emborracharse con otros como él. Su señor volverá el día en que menos se lo espere y a la hora en que menos se lo imagine. Lo cortará en pedazos como ocurre con los hipócritas. Mueren entre el dolor, llantos y el crujir de dientes. Capítulo 25. Historia sobre 10 vírgenes. En ese día, el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó: «Oigan, viene el novio, salgan a recibirlo». En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «No, no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes». Ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él. Luego, alguien le echó seguro a la puerta. Después, llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Pero él les contestó: «La verdad es que yo no las conozco». Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Historia sobre 3 siervos. El reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le dio 5,000 monedas, al segundo le dio 2,000 y al otro 1,000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente el que había recibido las 5,000 monedas comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 se fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y trajo 5,000 más. Le dijo: «Señor, usted me dejó encargado de 5,000 monedas. Aquí hay 5,000 más que yo gané». Su patrón le dijo: «Muy bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón». Después,
El hombre que había recibido 2,000 monedas se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2,000 monedas. Aquí están 2,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: Bien hecho. Eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel con poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Entonces, el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro. Cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: Eres un siervo malo y perezoso. Con que sabías que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón les dijo a los otros siervos: Tomen el dinero de ese siervo y dénselo al que tiene 10,000 monedas. Así es, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Echen a este siervo inútil afuera, a la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. El Hijo del Hombre juzgará a todos. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor, y se sentará en su grandioso trono. Entonces, todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios les preguntarán: Señor, ¿cuando vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuando te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuando te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuando te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: Les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Luego les dirá a los que estén a su izquierda: Aléjense de mí, malditos. Váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me hospedaron. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también le contestarán: Señor, cuando tuviste hambre o sed, o no tuviste dónde quedarte, o estuviste sin ropa o enfermo o en la cárcel, y nosotros no te ayudamos? El rey les responderá: Les digo la verdad, cada vez que no ayudaron a uno de estos más humildes, no me ayudaron a mí. Entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna.